Hola mundo, bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión vamos a ver cuáles son las diferencias que existen entre SQLite y otros gestores de base de datos como MySQL o Postgres. Y bueno, esta es la página oficial de SQLite, sqlite.org. Si nos vamos a la página de descargas, aquí podemos encontrar los binarios precompilados para los diferentes sistemas operativos o plataformas. Está Android, Linux, Mac. Y bueno, en esta descarga nos contiene el CLI para crear nuestras bases de datos y tablas y dos binarios más que son de utilidad para trabajar con SQLite. Sin embargo, nosotros los vamos a hacer a través del programa Dbeaver, ya que nos proporciona una interfaz gráfica para manejar estas bases de datos. La verdad es que no hay que ser tan masoquistas, si hay herramientas con interfaz que nos ayuden a hacer la tarea un poco más rápida y amena, y obviamente las bases de datos pues necesitan su parte de diseño, no hay que solamente crear las tablas por crearlas. Y bueno, el programa Dbeaver también nos proporciona el diagrama entidad relación que vayamos construyendo a través de las tablas de nuestra base de datos. Entonces vamos al programa Dbeaver para ver cómo crear nuestra primera base de datos con SQLite y empezar a comentarles cuáles son estas pequeñas diferencias con otros motores de base de datos. Ok, ya nos encontramos aquí en Dbeaver 24.0.0 y lo primero que tenemos que hacer para crear nuestra base de datos SQLite es ir acá donde dice crear nueva conexión de base de datos. Aquí nos van a aparecer todas las conexiones que puede realizar Dbeaver. Si se fijan, pues está MySQL, Postgres, SQL Server. También puede trabajar archivos CSV, entre muchas otras. Y bueno, nosotros seleccionamos SQLite. Siguiente. Y esta es la primera diferencia que encontramos en SQLite. Y es que para conectarnos simplemente hay que hacerlo a través de un archivo simple. No necesitamos conexiones de red, no necesitamos un servidor en la nube. Simplemente hay que seleccionar un archivo donde se va a crear nuestra base de datos. Esta es una de las principales razones por la que SQLite se utiliza para aplicaciones móviles, para sistemas embebidos, donde no siempre existe conexión a internet. Entonces es muy importante que quede claro que en realidad la base de datos o una base de datos SQLite es simplemente un archivo. Obviamente este archivo no lo puedes abrir así como así, necesitas alguna librería, pero para cuestiones prácticas es solamente un archivo. Entonces simplemente hay que seleccionar aquí crear nueva base de datos y aquí necesitamos seleccionar la carpeta. En mi caso es esta carpeta llamada SQLite y especificar el archivo. Podemos ponerle por ejemplo users, seleccionamos guardar y si se fijan aquí en patch nos aparece la ruta de nuestra base de datos. Seleccionamos entonces finalizar y con esto es suficiente. Vamos a conectarnos dando doble clic acá en users y ya nos dice que estamos conectados. Tenemos aquí nuestras tablas, obviamente no tenemos ninguna. Si al momento de ustedes querer abrir su base de datos les aparece algún mensaje de error, ya tenemos aquí un pequeño short de cómo solucionar el problema con el certificado SSL. La verdad es que es muy sencillo solucionarlo. Entonces, si les aparece algún mensaje de error, por favor intenten solucionarlo con este short que tenemos ya en el canal. Entonces, para crear nuestra primera tabla, vamos a darle clic derecho aquí donde dice tablas, crear nueva tabla, o también podemos utilizar este atajo Alt más Insert, que generalmente en nuestros teclados lo tenemos como INS. Vamos a utilizarlo Alt más Insert y ya tenemos aquí el asistente para crear nuestra tabla. Entonces ponemos algún nombre, por ejemplo podemos poner users. Ahora en este menú de la izquierda podemos seleccionar columnas, presionar nuevamente nuestro tajo Alt más Insert para crear una nueva columna. Ok, como primera columna generalmente y como regla casi siempre colocamos el ID de nuestra tabla. Y aquí viene otra diferencia importante y es que en SQLite simplemente tenemos estos 5 tipos de datos, que es el blob para archivos generalmente, el tipo de dato entero, el tipo de dato numérico, el tipo de dato real y el tipo de dato text. De hecho, si nos vamos a la documentación de SQLite, nos aparece acá una pequeña tabla. No se preocupen, nosotros les dejamos todos los enlaces acá abajo en la descripción, donde nos dice cuál es la equivalencia del tipo de dato en SQLite y cómo se manejaría en otros motores de base de datos. En otros motores de base de datos, los tipos de datos enteros, el tipo de dato TINT, BigNT, entre otros. En SQLite simplemente debemos utilizar el tipo de dato entero. En otros bases de datos donde ocuparíamos, por ejemplo, los tipos de datos varchar, text, nvarchar, etcétera, pues
en SQLite simplemente ocuparíamos el tipo de dato text o texto. Para los tipos de datos de coma flotante o decimales, vamos a ocupar simplemente el tipo de dato real, el tipo de dato numérico para decimales de 10 a 5, booleanos, tipo de dato date o datetime, siempre y cuando estos sean representados como números. De hecho, los tipos de datos date y datetime generalmente también se ocupan como text, al menos, como lo indica aquí, si son representados como números de forma numérica, se necesita ocupar el tipo de dato numérico. Entonces, ya sabiendo esta segunda diferencia, que solo tenemos estos 5 tipos de datos, procedemos a seleccionar entero. Y aquí viene la tercera diferencia. En SQLite no existen longitudes para los tipos de datos. Si por ejemplo nosotros ponemos aquí que nuestro ID tenga una longitud de 5, seleccionamos OK, guardamos la conexión. Esto lo hacemos también con control S o podemos aquí seleccionar Save. Nos aparece aquí el SQL que se va a ejecutar para crear nuestra tabla y como ven la longitud simplemente se omite. Si por ejemplo nosotros creamos otra columna que se llame nombre, tipo de dato text, longitud de 100, not null. Si se fijan aquí sí nos aparecen las longitudes, sin embargo cuando nosotros seleccionamos guardar, control S, a pesar de que nos aparece aquí la longitud para el campo nombre, consideren que no existe una longitud en SQLite. De hecho, aquí en la documentación nos dice que SQLite está diseñado para no tener límites. Sin embargo, si hay un límite máximo, está definido por esta variable que generalmente equivale a 1 GB de disco. Entonces es importante que ustedes consideren esto al crear sus aplicaciones con SQLite y el control de lo que se va a insertar en los campos se haga en la aplicación y no lo estén considerando en su diseño de base de datos. Entonces vamos a cancelar esto, vamos a eliminar nuevamente nuestras columnas para mostrarles cómo crear nuestras llaves privadas. Alt más Insert. Ahora sí colocamos nuestra columna ID de tipo entero. Hay dos formas de definir nuestra llave primaria. No hay que hacer las dos porque nos va a marcar por ahí algún error. La primera es seleccionar el campo como autoincrementable y esto va a ser de forma automática que sea marcada como llave primaria. Y la otra es especificar el campo como llave única, obviamente llave primaria, que es la única que ocupa SQLite. Si ustedes seleccionan las dos opciones, autoincrementable y el tipo de llave único, nos va a aparecer aquí algún error. Vamos a control S. Si se fijan nos aparece aquí que la columna ID es primary key y acá abajo nuevamente nos aparece en la instrucción. Si nosotros tratamos de guardar estos cambios, nos dice que nuestra tabla users ya tiene una o más llaves primarias. Entonces vamos a borrar, a crear de nuevo la columna y es importante que marquen su columna como llave primaria de alguna de las dos formas. En mi caso siempre utilizo esta opción de marcarlo como única. En automático se selecciona como llave primaria, damos OK y con esto es suficiente. Vamos a crear algunos otros campos. Vamos a poner por ejemplo el nombre, tipo texto. Vamos a ponerle que no sea not null, que no sea nulo. Vamos a crear la columna status. Vamos a ponerlo como numérico ya que solo va a tener 1 o 0. Igual not null. Seleccionamos control S para guardar nuestra tabla. Nos aparece aquí el query que se va a ejecutar. Seleccionamos persistir los cambios. Y con esto ya no nos aparece aquí en rojo. Significa que nuestra tabla ya está creada. Podemos entonces nuevamente seleccionar tablas. Seleccionar el atajo Alt Insert para crear otra nueva tabla. Vamos a llamarla users-address. Bueno, acá en la columna user se nos fue la mayúscula. Generalmente las tablas no llevan mayúsculas. Por el momento vamos a dejarlo así. Y bueno, ahora vamos a ver cómo poder crear llaves foráneas. Vamos a poner la columna ID igual entero. Va a ser nuestra llave primaria. Vamos a crear la columna calle igual tipo texto, not null. Vamos a crear también la columna país igual not null. Bueno, esto lo vamos a dejar igual nulo. Y ahora sí vamos a crear nuestra llave foránea. Si se fijan aquí en el menú de la izquierda tenemos columnas, tenemos acá la sección de llaves foráneas, hay que seleccionarla, ejecutar de nuevo nuestro tajo Alt más Insert o también pueden dar clic derecho acá en el menú y seleccionar crear nueva llave foránea.
Seleccionamos acá la tabla a la que va a ser referencia, en nuestro caso va a ser la tabla users. Nos aparece acá la columna, nos pone por defecto la columna ID de nuestra tabla user address, que hace referencia a la columna también ID de la tabla users. Podemos nosotros acá modificarlo. Lo podemos dejar que haga referencia la columna ID con la columna ID, o podemos cancelarlo, crear una columna nueva para hacer la referencia que se llame user ID de tipo entero, not null. Ahora sí, de nuevo ir aquí a la sección de llaves foráneas, crear nuestra llave foránea, y acá podemos modificar la columna de nuestra tabla user address, que va a hacer referencia al campo ID de nuestra tabla user. Seleccionamos aquí las opciones cuando se eliminen o actualicen. En nuestro caso seleccionamos cascada, para que si hay un cambio en el campo ID de nuestra columna user también se refleje en nuestra tabla user address. Seleccionamos OK y tenemos aquí ya nuestra llave foránea. Podemos también crear índices. Hay de diferentes tipos de índices en SQLite. Por el momento no los vamos a cubrir en este video. Podemos también crear acá un nuevo índice. Seleccionamos, por ejemplo, que el país sea nuestro nuevo índice. Podemos aquí seleccionar el orden de nuestro índice, ya sea de forma ascendente o descendente. Lo dejamos así. Seleccionamos OK. Si se fijan acá en el menú de la izquierda nos aparece todo esto en rojo porque son cambios que no hemos guardado en nuestra base de datos. Podemos seleccionar ahora sí control S para guardar los cambios y ya nos aparece aquí el SQL que se va a ejecutar. Contiene nuestra tabla, contiene también acá nuestra llave foránea y acá abajo contiene nuestro índice. Si ustedes necesitan modificar este SQL, simplemente hay que seleccionar acá abajo donde dice abrir editor y nos va a aparecer la opción de poder modificar nuestro query. En mi caso lo vamos a dejar así tal cual, pero es importante que sepan que aquí pueden ustedes realizar modificaciones, y si ustedes lo van a hacer a través del editor es importante que después seleccionen ejecutar script SQL para que ejecute todo lo que existe acá en el editor. Si ustedes ejecutan las queries a través del editor, consideren que esta sección va a seguir apareciendo en rojo. Sin embargo, las queries ya se ejecutaron de forma correcta, entonces podemos cerrar esta ventana. Podemos también cerrar nuestra tabla user address, que en realidad ya se creó, aunque aquí aparezca todavía en rojo. Seleccionamos que no, y aquí en la sección de tablas debemos de seleccionar refrescar para que veamos nuestra nueva tabla que creamos a través del editor. Si abrimos nuestra tabla podemos aquí ver nuestro índice y nuestra llave foránea de forma correcta. Ok, entonces ya vimos cómo crear nuestras tablas, las diferencias entre los tipos de datos, cómo crear nuestra llave foránea, cómo crear índices. Algo que les mencionaba al inicio del video es que también podemos ver nuestro diagrama de entidad relación en dbeaver. Podemos seleccionar acá donde dice tablas y aquí nos aparece la pestaña para ver el diagrama de entidad relación. Ahí tenemos nuestra tabla users y nuestra tabla user address, que tiene la relación con la tabla users a través de la llave foránea. Para cuando nosotros realizamos un diseño de una base de datos, la verdad es que ver el diagrama de entidad relación nos ayuda bastante para poder seguir diseñando y creando las tablas de nuestro proyecto. Y bueno, ahora que ya tenemos nuestra base de datos, digamos que estas son todas las tablas que necesitamos. ¿Cómo podemos hacer para poder nosotros migrar nuestra base de datos a nuestro proyecto? Eso es muy sencillo. Como les comentaba, dado que la base de datos es un archivo, simplemente hay que moverlo y usar alguna librería que pueda hacer uso de base de datos SQLite. En mi caso vamos a hacer un ejemplo a través del Laravel 10, que es un framework de PHP. Y bueno, ya tenemos aquí el directorio donde se encuentra nuestra base de datos users. Si se fijan, tiene un tamaño de 16 kilobytes. Y ahora vamos a ver cómo poder ocuparla en nuestro proyecto Laravel. Ya nos encontramos aquí en nuestro servidor Ubuntu. Vamos a crear un nuevo proyecto con Laravel a través de curl, que nos facilita crear un proyecto de Laravel con Sail. De hecho, si quieren más detalles pueden ver nuestro video Empieza a programar con Laravel en 5 minutos en nuestro canal Soy Programador. Y bueno, dejamos el comando tal cual, damos enter. Nos va a crear una carpeta llamada example-app, donde vamos a tener todo lo necesario para empezar a programar con Laravel. De hecho, no estoy seguro si ya nos va a aparecer Laravel 11, ya que recientemente se acaba de actualizar el framework. De hecho, sí, ya nos aparece aquí la versión 11 de Laravel. Vamos a esperar que termine el asistente de instalación. Ok, colocamos nuestra contraseña para continuar con la instalación. Ok, ya se instaló. Nos dice que ejecutemos esto para poder inicializar nuestro proyecto. Vamos a entrar a la carpeta example-app. Vamos a ver nuestras variables de entorno en el archivo .env.
Bueno, vamos a mejor abrir el proyecto en Visual Studio Code. Ok, ya abrimos acá nuestro editor Visual Studio Code. Vamos a abrir las variables de entorno. Si vamos a las variables de conexión de base de datos, nos aparece por defecto MySQL. De hecho, si abrimos nuestro archivo Docker Compose, por defecto también tienen el servicio MySQL. Ok, entonces para nuestro proyecto podríamos prescindir de MySQL. Podemos borrar toda esta sección, eliminar todas las referencias que hagan al contenedor MySQL, esta dependencia. Quitamos también acá el volumen ocupado para MySQL para que no se cree. Guardamos nuestro Docker Compose y ahora sí, aquí en nuestras variables de entorno comentamos todo esto. Y de hecho en la documentación de Laravel nos dice que tiene soporte para todos estos tipos de base de datos. Podemos aquí ver cuál es la configuración. Vamos a colocar esto para que se utilice el driver de SQLite. Vamos a indicarle que nuestra base de datos contiene llaves foráneas y nos dice que podemos aquí seleccionar la ruta de nuestro base de datos, y en caso de que no definamos esta variable db-database, va a buscar nuestra base de datos en el directorio database diagonal database.sqlite. Entonces lo que vamos a hacer ahora es copiar nuestro archivo users, que es nuestra base de datos en SQLite. Copiamos nuestro archivo con control C. Vamos aquí a las rutas, buscamos database. Por defecto ya tenemos aquí un archivo llamado database.sqlite. Vamos a copiar nuestra base de datos con control V. Nos pregunta si estamos seguros de pegar nuestro archivo user. Seleccionamos pegar. Ya tenemos aquí nuestra base de datos. Si ustedes quieren visualizar sus bases de datos SQLite en Visual Studio Code, les recomiendo que instalen esta extensión llamada SQLite Viewer. En mi caso yo ya lo tengo instalada. Podemos entonces cambiar aquí el nombre para que tenga la extensión .sqlite y aquí ya podemos ver nuestras dos tablas. Entonces vamos a eliminar la base de datos que ya viene por defecto y a nuestra tabla users vamos a renombrarlo como database.sqlite. Si se fijan, pues seguimos manteniendo nuestras dos tablas. Guardamos también nuestras variables de entorno. Vamos a inicializar nuestro proyecto. Ocultamos nuestros directorios con control V. Abrimos nuestra terminal con control ñ. Ya estamos aquí en el directorio. Y ahora sí vamos a ejecutar sail op -d para inicializar nuestro proyecto. Podemos también ejecutar sail ps y nos aparece ya que se ejecutó de forma correcta. Y bueno, podemos abrir nuestro proyecto en el navegador. Nos aparece este mensaje de error porque no hemos ejecutado las migraciones al inicializar el proyecto. Muy probablemente esté configurado para que las sesiones se trabajen en la base de datos. Ok, entonces si vemos la documentación nos dice que debemos ejecutar estos comandos para crear la tabla de sesiones. Ejecutamos sales y el comando artisan. Si se fijan, nos dice que tenemos una nueva migración. Vamos a las migraciones y está nuestra tabla de sesiones. Entonces ahora sí podemos ejecutar sales artisan migrate para ejecutar las migraciones de nuestras tablas. Ok, cuando ejecutamos este comando de migrate nos aparece este mensaje de error porque nos dice que la tabla users ya existe. De hecho, si vamos a nuestra base de datos, pues sí, obviamente ya tenemos aquí nuestra tabla llamada users, entonces hay que modificarla. Esto lo voy a hacer de forma rápida. Vamos aquí a nuestro dbeaver, vamos a cambiar el nombre, que se llame project-users. Recuerden que esto es solo un ejemplo. Para el video realmente no es que sea la mejor forma de llamar a una tabla. Le damos OK. Guardamos nuestra tabla con control S, nos dice aquí el comando que se va a ejecutar. Seleccionamos persistir, ya tenemos aquí nuestro nuevo nombre de tabla. Vamos nuevamente a copiar nuestra tabla al proyecto. Vamos aquí a eliminar nuestra tabla. Vamos a pegar nuevamente nuestra base de datos. Vamos aquí a renombrar nuestra base de datos como database.sqlite. Y si se fijan, pues ya tenemos aquí nuestro nombre de tabla modificado. Como ven, es bastante rápido migrar una base de datos de un lugar a otro, a diferencia de MySQL, donde pues debemos de tener un nuevo servidor, crear la estructura de nuestra base de datos y posteriormente importar los datos a las tablas. Si nosotros tuviéramos ya datos, obviamente estos se van a mantener. Podemos, por ejemplo, hacer una prueba rápida. Vamos aquí a crear algunos datos. Aquí en la pestaña de data podemos crear un nuevo registro en nuestra tabla. Nombre le podemos poner soy programador.
status le podemos poner 1. Vamos a guardar nuestros datos. Ahí está guardado. Vamos nuevamente a copiar y pegar nuestra base de datos. Eliminamos nuevamente nuestra base de datos. Pegamos. Modificamos el nombre. Database.sqlite. Y como ven, ya tenemos aquí nuestra base de datos y ya tiene el registro que creamos en Debugger. Bueno, ahora sí vamos a crear nuestras migraciones. Vamos a ejecutar nuevamente el comando migrate. Y bueno, ahora nos aparece este mensaje de error al crear las sesiones, de que la tabla sessions ya existe. Y si vamos aquí a las migraciones, podemos ver que en la migración de usuario están creando la tabla de sesiones. Entonces realmente generar la migración para las sesiones, como nos indica la documentación, no es necesario. No estoy seguro. Supongo que esto lo hace automáticamente cuando creamos el proyecto con Sail. Si ustedes lo descargan, por ejemplo, de Composer, esto muy posiblemente no esté así. Entonces vamos a eliminar nuestra migración de sesiones. Vamos a copiar nuevamente nuestra base de datos, database.sqlite. Tenemos aquí nuestras dos tablas, podemos aquí actualizar y ejecutamos de nuevo el comando migrate. Y si se fijan, ahora sí, ya está todo correcto. Podemos aquí actualizar nuestra base de datos. Vamos a ocultar la consola y ya tenemos todas las tablas que se crean con Sail. Entonces ahora sí podemos recargar nuestro navegador y ya nos aparece nuestro proyecto con Laravel 11. Si vamos un poquito más abajo, nos dice aquí que tenemos la versión 11.0.6. Como ven, la exportación e importación de base de datos SQLite es bastante sencilla. No tiene tantas complicaciones como motores de base de datos más complejas como MySQL o Postgres. Y bueno, el ejemplo nosotros los realizamos a través de Laravel, pero son los mismos pasos para cualquier otro framework o plataforma, como puede ser aplicaciones móviles. Obviamente hay que copiar y pegar nuestras bases de datos en algún lugar que pueda reconocer nuestro proyecto. Obviamente hay que ocupar algún driver o biblioteca que se pueda conectar a base de datos SQLite, especificar la ruta de nuestra base de datos y con eso pues ya van a poder hacer uso de SQLite en su proyecto. Pues es prácticamente todo el video. Cuídense mucho y nos vemos en un próximo video.